La entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? Vamos a hablar de todo hoy día. Vamos a hablar de, sí, del sueldo mínimo, de los 205.000 pesos propuestos por el gobierno. Vamos a hablar de lo que está pasando con la previsión. O sea, la gente no va a ganar cuando jubile lo que quiere ganar, o lo que estima que quiere ganar. Dice que las AFP son unos ladrones, que pierden plata y igual cobran la comisión, que no corren riesgo. Vamos a hablar de política, lo que está pasando con los candidatos del gobierno, del oficialismo. Y con la llegada de Michelle Bachelet. Se dice que el 27 de este mes Michelle Bachelet ya está anunciando oficialmente su candidatura presidencial, cosa que ya sabemos. ¿Con quién hablamos de todo esto? Con Evelyn Matei, ministra del Trabajo. ¿Qué tal? Hola Tomás, un gusto saludarte. Oye, ¿excepto que renuncia, no? ¿Para irse a la campaña, no? No, todavía no se ha hablado del tema. No, Lo habrán pensado. no se ha hablado del tema, no hay ninguna determinación. A mí realmente, tú sabes, lo que vibro siendo ministra del Trabajo, hay una serie de proyectos de ley que me gustaría dejar listos, otros ojalá aprobados. Entonces realmente me dolería mucho dejar antes Pero a veces del la fin de necesidad gobierno. tiene cara de hereje. A veces, por eso que yo nunca digo nunca jamás. Ah, ya, pero está la posibilidad. La posibilidad siempre existe, uno nunca puede decir que no, pero no está hablado, no está determinado. La posibilidad existe. Existe la misma posibilidad. Si es que la primaria la gana Goldborn, que la gana Alamán o no. No, no existe la misma posibilidad. Ya, si gana Alamán no hay ningún. Yo realmente no me iría al comando de él, naturalmente que lo apoyaría, votaría por él, pero Desde la lejanía. Sí, pero de irme al comando de él no tengo esa cercanía con él, no. O sea, hay frialdad todavía. Sí. 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 O sea, la posibilidad existe solo si gana Goldborn. Sí. Sí, ¿eh? Me van a retar por todo lo que estoy diciendo. ¿Quién es el que reta? Todos retan, porque en realidad... Pero Alamán puede llegar y llamar por teléfono y retar, no. No. Incluso las relaciones ni siquiera están para eso. Para esa conversación. Son frías frías. las relaciones, sí, fría como el agua del río. ¿Cómo era? Frío como el agua del río. Sí. Por ahí. Ah, sí. Sí. Bueno, y entonces, ¿quién va a retar? Los demás ministros. Chadwick, el ministro político. No, los demás ministros. Pero Decían, Chadwick Evelyn, no, pues todos tenemos que apoyar a todos. Y la verdad es que todos tenemos que apoyar a todos. Pero la verdad es que no es con las mismas ganas, el mismo No es deseo, con la misma pasión. ganas, no, pues sí, mire, yo la verdad es que lo he dicho varias veces y no voy a negar lo que he dicho varias veces. Y tampoco estoy haciendo nada en este momento, nada, para apoyar así a Goldborn de manera ¿Por qué eficaz. con el presidente Sebastián Piñera, con el que tuvo tantas diferencias, tantas y públicas y todas las conocemos, esas diferencias se limaron y finalmente después pudieron trabajar juntos y con Alamán nunca lograron un acercamiento? No, si logramos un acercamiento. Sí, pero no trabajarían juntos. No, duró poco. Duró poco. Duró poco. ¿Qué pasó? Yo creo que hay un tema de que cuando a mí me dicen que yo te voy a dar este libro y después no me lo dan, no me gusta. Ese tipo de cosas. ¿Ofreció algo y después no cumplió? No, más bien... ¿Empeñó su palabra y no la cumplió? ¿Qué pasó? Sí, algo por el estilo. Pero Sí. no quiero seguir en la... ¿Nunca han vuelto a hablar? No, si nos saludamos. No, pero de y ese tema, conversamos. de ese tema. Ah, El no. tema que Pero si lo distanció, si ese no fue el tema del rompimiento. El tema del rompimiento fue toda la tramitación del proyecto de ley sobre el Transantiago. Ahí se produjo el quiebre. O sea, no tiene nada que ver con problemas de hace 20 o 30 años atrás. No es eso. Es más bien... Y no tiene solución, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Hay momentos en que uno ya no tiene ganas de acercarse. Falta la confianza. O faltan las ganas, no sé. Pero confianza, ¿hay confianza? Ya, no me sigas preguntando. Si él llega a ganar las primarias, yo lo voy a apoyar. Pero la verdad es que no me iría a trabajar a su comando. Esa es la única. Bueno, pero el apoyo es como con el voto. Así Hay muchas otras formas de apoyar. Sí. Claro. ¿Y es un apoyo sincero? Es un apoyo en que yo realmente creo que un gobierno de la Coalición por el Cambio hace mejor las cosas que un gobierno de la Concertación. Creo que en materia de empleo,
en materia de defensa de los derechos consumidores, en materia de defensa de los derechos de los trabajadores, en materia de lo que se ha avanzado en educación, en materia de cómo se atiende en salud, en materia de cómo están disminuyendo los índices de delincuencia, de victimización. Yo de verdad creo que nosotros hacemos mucho mejor gobierno. ¿El apoyo a Lores Goldborn es un apoyo entonces por descarte, porque a la más no gusta? No, pues Tomás, acuérdate que yo fui una de las primeras en proclamarlo. No, te pregunto, porque está la otra posibilidad. Pues. No. ¿Por qué no ha aprendido la campaña de Lores Goldborn? Yo diría que no ha aprendido ninguna de las dos, yo creo siendo que no sincero. ninguna de ninguna. No, la de Bachelet está desatada, no sé. Sí, pero eso porque viene de antes y la conocen mucho. Yo creo que realmente fue una muy mala decisión irse en noviembre. Porque mira, ¿Quién en tomó noviembre... esa decisión? El que empujó, tengo la impresión, a que se fueran en noviembre fue Andrés Alamant. Pero no tengo ¿Y tiene no tanta tengo claro. influencia en la moneda como para ¿Sabe lo que sucede? ¿Sabe lo que sucede? Es que en noviembre se venía encima Navidad, se venía encima Año Nuevo, enero vacaciones, febrero está muerto el país. ¿Qué campaña puede prender en esos 4 meses? Era obvio, y lo dije muchas veces. ¿Saben qué más? Lo ideal sería que se fueran en marzo, en abril. El segundo mejor es que se hubieran ido antes de las elecciones municipales. Lejos lo peor era que se fueran en noviembre. Significa que no tienen ni... O sea, son ciegos políticamente, No, lo que pasa es que cuando ya que se fue uno, realmente el otro no podía quedar tampoco en el gabinete y por lo tanto tuvieron que irse los dos, pero Goldborn no quería irse. Es un tema de negociación política, Sí, un tema de acuerdo, un tema de partido. Está bien, cosas que pasan, pero yo creo que realmente irse en noviembre era súper complejo. Cualquier persona que sabe cómo son... ¿Sabes lo que pasa? Después de las elecciones municipales ya la gente no estaba en la política y todavía no está en política. Se va a empezar a... Acuérdate cuándo se lanzó MEO. Eso debe haber sido por abril o mayo. Fue bastante... Yo siempre digo que hoy día las campañas son mucho más cortas que lo que solían ser años atrás. ¿Y no resulta que aquí el problema no es solamente los candidatos, sino que el gobierno que tiene bajo apoyo? No, el gobierno está aumentando su apoyo. No, está aumentando, pero lo tiene bajo. Hoy día lo tiene bajo. No, si uno lo mide, está en 38, está bien, bajo. Pero muchísimo más alto que la concertación. No, pero el gobierno, estoy hablando del gobierno. Está aumentando. Sí. Yo creo que a esta altura ya está fácilmente sobre 40. ¿Y Piñera? También él está aumentando. Sí, pero es bajo, insistimos. Yo insisto que es bajo. O sea, ver, si uno lo compara con Lagos en el último año, con Michelle Bachelet en el último año, son todos más altos, salvo Frey. Veamos las próximas encuestas. Yo tengo la impresión que lo que se ha estado haciendo, se sembró mucho y se sembró muy duro. ¿Se prometió mucho? Yo no creo que se haya prometido mucho. Por ejemplo, cuando el entonces candidato, Sebastián Piñera, dijo que iban a crear 1 millón de empleos en 5 años, salió Escalona diciendo que ese era un ofertón, que eso era imposible. Salieron todos los miembros de la concertación diciendo que eso era imposible. Bueno, en 3 años hemos creado 817. ¿Y cuál es la razón entonces que está tan bajo la encuesta? Yo creo, fíjate, que tuvo mucho que ver con el movimiento estudiantil. Y yo creo que cualquier gobierno que hubiese estado... ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil captó una molestia ciudadana que yo creo que venía alargándose hacía mucho tiempo y que además a todo el mundo le afecta por el lado de la inequidad, le afecta por el lado del endeudamiento, le afecta por el lado de que muchas veces mandaron a sus hijos a una universidad y estaban felices con que habían recibido el cartón y creían que con eso ya iban a obtener un muy buen trabajo, y muchos obtenían un trabajo que no le alcanzaba ni siquiera para pagar la mensualidad que tenían que pagar, que se habían endeudado. Yo creo que el tema, que en realidad se le vino a este gobierno, pero se le hubiera venido a cualquiera que hubiese estado en ese minuto, tuvo un impacto súper fuerte, porque la gente de verdad, siento, en el tema de educación, ha estado con una frustración inmensa. ¿Influye la falta de empatía del presidente? Yo creo que al presidente lo están empezando a conocer. Él es una persona que no tiene esa simpatía cercana, pero yo creo que la gente, los chilenos, lo van a terminar respetando enormemente. Y al final, el respeto es más estable que la simpatía. Ahora, y el respeto, lo que yo empiezo a escuchar ya a esta altura es, no, si ustedes han hecho un buen gobierno. Eso como que sea, no, si ustedes han hecho un buen gobierno. La gente se da cuenta
que en muchas materias distintas hemos hecho realmente un buen gobierno. Y creo que esta es la época de la cosecha. ¿Cuáles son los errores de este gobierno? Los errores... Yo doy uno, A ver, inmediatamente. sí. Por algo, está usted en el gabinete, tuvo que renunciar a una senaturía. Ah, sí. Sí. El primer error fue falta de densidad política. Falta de densidad política. Sí, yo creo que ese fue el principal error y sobre todo en los primeros meses, donde probablemente con mayor fuerza se necesita. Ahora, en ese sentido también se ha reforzado muy fuertemente. Yo siento, digamos, que la vocera es una mujer que... ¿Es mejor que Chadwick? Son distintos estilos, pero Chadwick ahora está también en el Ministerio del Interior y yo creo que es una buena dupla. A ver, vamos a hacer un alto. Salario mínimo. A mí me llamó la atención que primero se dijera 205.000 pesos y después se constituyera el comité de expertos y emitiera su opinión. Como que se colocó... Nunca se dijo 205.000 pesos antes. No, pero sí se dijo. Se dijo más de 200.000. Pero se dijo 205.000. No, el gobierno nunca dijo cuál iba a ser el monto. Y lo que dijo el presidente cuando anunció es que iba a ser más de 200. Después vino el comité de expertos, pero nunca el gobierno... El gobierno anunció los 205.000 el día... martes. Es bueno haber adelantado esto. Hagamos un alto y dejamos la pregunta. ¿Es bueno haber adelantado esta discusión? Sí. Si a usted le van a subir el sueldo, ¿prefiere que se lo suban en 3 meses más o ahora? Pregunto si es bueno haberlo adelantado, porque sí, la CUT dice que no, otros dicen que no. Volvemos a hacer un instante. Ya. Evelyn Matei nos acompaña esta noche, ministro del Trabajo. Estábamos conversando justamente del salario mínimo, 205.000 pesos, sí. Y algunos dicen, ¿por qué adelantar esta discusión y por qué no se hace una discusión más tranquila? A ver, la discusión siempre Yo le digo que faltan informes, falta estudio técnico, falta una serie de cosas. Lo han dicho economistas. A ver, los estudios que se han hecho son los que se hacen siempre. La forma en que se fija el salario mínimo generalmente fijándose en la inflación que ya pasó, la inflación que se espera, se ve cuál es el aumento del producto bruto, se ve también cómo está el desempleo, si el desempleo está más alto, se sube menos, y se ve también cuál es el aumento de la productividad. Y no hay mucho ciencia en esto. Su antecesor, uno de sus antecesores, que es Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, actual diputado, dijo que la propuesta es totalmente mezquina. Lo dice un ex ministro del Trabajo. La propuesta mezquina nuestra es como el doble del gobierno, de la que hizo el gobierno anterior en general. Lo que han subido los salarios reales durante este gobierno es más o menos el doble de lo que subieron los salarios reales durante el gobierno de la expresidenta. En ese tiempo una crisis, ¿sí? No, la crisis vino al final recién. La crisis vino al final. Pero además con mucha más gente trabajando, que es la gracia. Ahora... ¿Usted ha hablado con Andrade de esto? Hemos hablado muchas veces con Andrade de muchas cosas. Y lo que yo siento, digamos, es que la Concertación siempre critica ahora lo que nunca hizo cuando fueron gobierno. ¿Usted se lo dice? Sí. ¿Y qué dice? Y se lo digo a él y se lo digo a todos los demás. ¿Pero qué le responde? Se ríen. No, pero algo le responderá. Bueno, lo que pasa es que aquí también cada uno tiene sus roles y él es el que ataca y el que ataca al presidente y el que ataca todo lo que hace el presidente y ese es el rol del presidente del Partido Socialista. Ya, o sea, no hay diálogo entonces. No, si hay diálogo, sí, por ejemplo, en algunos proyectos de ley. No, en algunos proyectos de ley, por ejemplo, que son complejos, nos empezamos a ver qué es lo que ustedes desean, buscan, qué cosas son para ustedes inaceptables. Y ahí uno va buscando formas de ir concordando. No, si hay diálogo. La CUT quiere 250.000 pesos. Están muy lejos. Fíjese que en Perú el salario mínimo en pesos chilenos son 140.000 pesos. Muchas de las cosas que se hacen en Chile pueden hacerse en Perú. Y entonces cuando usted tiene acá un salario de 250.000 pesos y allá uno de 140.000 pesos,
la verdad es que es imposible competir. ¿Y alguien puede vivir con 205.000 pesos? Lo que sucede Y es que esa es la otra mirada, ¿no? Sí, y alguien puede vivir con 250.000 pesos. Y alguien Bueno, se puede acerca vivir más, con... ¿no? Sí. Lo que sucede es que cuando hay dos personas que trabajan en una familia, ya son 410. En cambio, si hay una sola persona que trabaja con 250, o sea, 410 es bastante más que Lo que pasa es que si 250. tienen hijos, ¿quién cuida a los hijos? Tienen todo un problema familiar. Bueno, justamente por eso que existen un programa de este gobierno de ir dando realmente cobertura al 60% más vulnerable de la población con todo lo que es la educación preescolar para que puedan dejar sus niños y también, ¿no es cierto?, jardines y colegios con horario extendido, etcétera. O sea, ¿Hay nosotros espacio de tenemos muy negociación claro. con estos 205.000 pesos? ¿Hay algún espacio, algo? ¿O es nada? ¿Esto nada? El que está llevando las conversaciones es el ministro Felipe Larraín. Pero No, este es un tema laboral también. En general no hay mucho espacio, no. No, o sea, el No. gobierno no se va a mover. O Yo tengo la poquitito. impresión que no. Yo ¿No? tengo la impresión que no. No. Aunque haya huelgas, aunque paralicen, aunque haya movilización. Ahora, lo que sucede es que, a ver, ¿qué sucede si usted dice que no? La gente sigue ganando 193.000. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se adelantó a marzo? Porque realmente es mejor que la gente empiece a ganar 205.000 ahora en abril, a que tenga que esperar hasta julio para ganar los mismos 205.000. ¿No se podría haber hecho esto, como dice Carlos Larraín, o lo dice alguien de oposición antes, hace 6 meses? Mira, en ese sentido es súper fácil ser general después de la batalla. Bueno, tenía razón Larraín entonces, porque lo dijo antes de la batalla. Claro, pero en ese momento había mucho grado de incertidumbre. ¿Qué hubiera sucedido si hubiéramos subido el salario, como se sucedió, ¿no es cierto?, después de la crisis asiática? Haber subido fuertemente el salario y que sí nos hubiese pegado la crisis de desempleo. Podríamos tener 10 años de desempleo alto. Toda decisión Entonces, obviamente tiene riesgo. tiene riesgo. Entonces, pero evidentemente en que entonces Carlos Larraín tenía razón. No tenía la razón, porque uno toma las decisiones con la información que hay en el momento que uno toma las decisiones. Y en ese minuto lo que había era mucha incertidumbre. Y entonces a nosotros, cuando estábamos viendo, corremos el riesgo de tener un salario mínimo demasiado elevado, pero que después nos puede significar mucha cesantía, no. Nosotros privilegiamos que haya mayor cantidad de trabajo. Hoy día hay 817.000 chilenos que tienen empleo, que hace 3 años atrás no tenían empleo. Y yo creo que eso realmente es lo más fuerte que hay. Por eso, por ejemplo, que nunca antes habíamos tenido la cantidad de familias que han tomado vacaciones. Por eso que uno ve que realmente hay un ambiente más distendido. O sea, yo lo que quiero señalar es que el poder tener un segundo o un tercer empleo en una familia, eso sí que de verdad saca de la pobreza. Yo sé que nos queda poco tiempo, vamos a hacer un alto. La deuda previsional ha crecido un 26,8% en 2012, totaliza 2.105 millones de dólares, un montón de plata. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Qué pasa con el multiroot? ¿Dónde está? ¿Dónde está el proyecto? Volvemos en un instante. Ya. Nos queda poco tiempo con la ministra del Trabajo, Elis Matei. Algunas cosas rápidamente. Multiroot, ¿qué pasa con eso? El proyecto se está viendo, hay conversaciones en Pero este es momento lento. entre la... Súper lento. ¿Por qué tan lento? Es el proyecto más difícil ¿Pero por que qué me ha tocado. tanto? ¿Por qué tanto? Porque... ¿Hay en intereses realidad- cruzados? No, ¿Mucha presión? sobre cómo se redacta la ley. ¿Pero cómo? La verdad que es difícil, porque si tú la redactas sin cuidado, puede terminar finalmente sucediendo que un juez puede decir, por ejemplo, que la empresa Los Pelambres es el mismo empleador que el Banco de Chile. Entonces, cuando tú eres accionista minoritario del Banco de Chile, ¿por qué vas a asumir las deudas de la minera Los Pelambres? Entonces, es un ¿Puede tema... ocurrir que termine este gobierno sin ley y por lo tanto se No. incumpla una promesa? No, porque ya se votó en general en el Senado.
pero ¿se va a alcanzar a salir? Sí, va a salir. Oye, deuda previsional. O sea, yo de verdad estoy impulsando para que salga. Crece la deuda previsional, no entiendo, en pleno boom económico. No entiendo. A ver, la deuda previsional va a seguir creciendo siempre, porque hay deudas de hace 30 años atrás en que el empleador ya no existe, en que nunca se recuperó la plata y que sigue ganando intereses y reajustes que nunca se van a cobrar. Por lo tanto, no tiene cómo disminuir. ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos creando una división especial en la Dirección del Trabajo, pero cruzando datos con el Instituto de Previsión Social, en que vamos a ir viendo empleador por empleador. ¿Pagó el mes pasado, pagó el mes anterior y si no paga ahora? Pero eso no existe. No existe nada, Tomás, no existe nada. La computación no existe. Pero si Tomás, este es un clic, no un existe, programa. No existe nada. Cuando yo llegué ahí y vi que no existían, que nunca se había hecho una evaluación. O sea, en Chile se puede no pagar y no pasa nada. No. A ver, las AFP tienen 6 meses para recuperar las declaraciones y no pago extrajudicialmente. Ahí se recupera en general el 85% de la deuda, 85% en los primeros 6 meses. A los 6 meses las AFP están obligadas a ir a juicio, pero hay muy pocos juzgados de deuda, de cobranza. De cobranza, claro. Y al cabo del año se recupera un 10% más, o sea, llegamos a un 95%, pero hay un 5% que en este minuto no se recupera nunca. Pero lo que nosotros queremos es que en esos 6 meses que está operando la AFP con cobranza extrajudicial, se meta la Dirección del Trabajo. ¿Existe la sensación de que las AFP siempre ganan plata? Que pueden invertir más, le va como la reverenda a los afiliados, pero siguen cobrando la comisión como que ellos no corren riesgo. A veces ganan más, a veces ganan menos. Pero que siempre ganan. Pueden perder los afiliados, pero ellos siempre ganan. Hay algunas AFP que han quebrado y han tenido que vender. Bueno, esas las han hecho pésimo. Pero está bien. Y ahora están todas concentradas, así que hay menos competencia. Bueno, es que eso es lo que a mí me complica. Porque cuando yo estaba en la superintendencia de AFP hace 22 años atrás, nosotros nos preocupábamos de que se formaran AFP pequeñas y les dábamos facilidades y habían como 15. ¿Y ahora no? Ahora hay como 5. Bueno, y entonces, es un buen negocio. Bueno, por eso que, a ver, usted me ha visto cuántas veces salir a decir, mire, la AFP modelo es la más barata. Y lo vuelvo a repetir, con nombre y apellido, cámbiese a la AFP modelo. La AFP modelo es lejos la más barata, la segunda más barata es la AFP Habitat y la más cara es Plan Vital. Y lo digo sin empacho, con nombre y apellido, y hay veces que usted está perdiendo. Mire, ahora por ejemplo, usted podría aumentar en un punto porcentual su salario cambiándose a la AFP más barata, porque se lo cobran de su sueldo. Entonces, cuando estamos hablando de 205.000 pesos, podría llegar a 210.000 pesos más o menos. ¿Hay que aumentar la jubilación? Yo creo que la vamos a tener que aumentar de a poco, ¿sí? ¿Sí? Porque estamos viviendo demasiado. ¿Cuánto? ¿Cuándo? No ahora, no a la gente que está por jubilar, pero yo creo que la vamos a tener que ir aumentando paulatinamente. ¿Hay piso político a eso? Va a tener que haberlo. ¿Por qué la diferencia entre hombres y mujeres para jubilar? No va a poder seguir siendo eso tampoco. ¿Ah, sí? ¿Se van a igualar las mujeres a los hombres? Yo creo que a la larga se van a tener que ir igualando. ¿A la larga o a la corta? No, de a poco. ¿Y por qué estos tan de a poco? cambios? Porque estos cambios, cuando usted tiene, imagínese que usted tiene 63 años y tiene todo planificado o 59, y tiene todo planificado para jubilarse el próximo año y de repente le dicen no, ahora tiene que esperar 5 años más. A lo mejor usted había llegado a un acuerdo con su empleador de que se iba el próximo año, etcétera. Los cambios nunca se hacen de un viaje, nunca de un día para otro. Pero además, creo que vamos a tener que aumentar el porcentaje de cotización. Evelyn, ¿Felipe Cast o Patricio Melero en Santiago Centro? Ah, los dos son amigos. No, pero ¿por quién vota? Por el que vaya. No, pueden ir los dos. Ah, pueden ir los dos. Sí. Voto secreto. ¿En serio? Sí. O sea, no por el presidente de su partido. No está segura por el presidente de su partido. Pero no me los pongas así, los dos Así son amigos. Los dos son amigos. ¿Iván Moreira o Ana Fumbae? Paso. ¿No? ¿Sí? Paso. ¿Cómo paso? Paso. No voy a pronunciarme al respecto. No. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que esté bien. Evelyn Matei, ministra del Trabajo, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.